A continuación, Poder Ciudadano. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Picón. Poder Ciudadano. Por gentil invitación de los directivos de Telesucesos, el día de hoy inicio el programa Poder Ciudadano, con la aspiración de que se convierta en una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones. Tengo el privilegio de contar en este programa inaugural con un invitado de excepción. Se trata del doctor Pablo Celi, Contralor General del Estado, a quien le doy la más cordial bienvenida y le expreso algo que se dice en términos generales en la población. En medio de una oleada de casos de corrupción que golpea gravemente a la sociedad ecuatoriana en épocas de pandemia, se ven a dos funcionarios trabajando infatigablemente, como es el caso precisamente del Contralor General del Estado y también la Fiscal General de la Nación. El Contralor viajó a Guayaquil en febrero de este año y declaró la emergencia sanitaria en el sistema de salud, esto es, en los hospitales de la provincia del Guayas. Dándole nuevamente la más cordial bienvenida, le consulto al Contralor en qué fue positivo y útil esta declaratoria de emergencia en materia de lo que tiene que ver con el control de todo el sistema de salubridad en la zona de la provincia del Guayas. Muy buenas tardes, Patricio. En primer lugar, quiero felicitar al canal y particularmente a ti en la conducción de un programa que viene a llenar un vacío. El vacío del diálogo, la comunicación, el intercambio directo entre lo que constituye el control, el poder ciudadano y la gestión de quienes tenemos la responsabilidad o de conducir decisiones o de realizar el control público en el país. Creo que es una iniciativa que tendrá gran perspectiva y sin duda orientará de manera justa y correcta la percepción, la lectura social y también desde esa lectura permitirá que los funcionarios puedan retroalimentarse con una visión objetiva respecto de su propia gestión. En relación a la inquietud planteada, la Contraloría viene realizando sistemáticas auditorías del sistema de salud en los últimos 2 años. Auditorías se han dado no solamente al sistema hospitalario en el Guayas, sino en general a todo el sistema hospitalario ligado a la seguridad social y al Ministerio de Salud. En lo que atañe específicamente a la provincia de Guayas, nuestra preocupación creció y obligó a una intervención en el mes de febrero que tenía que ver precisamente con el aparecimiento de un conjunto de irregularidades reiterativas que los equipos de auditoría observaron en hospitales como el Teodoro Maldonado Caro. Como resultado de esta intervención que se inició en lo que tiene que ver con una intervención sistemática global a partir de la declaratoria de emergencia de control que establecí en Guayaquil en la visita a la que me refiero, la Contraloría arribó a algunas conclusiones que han sido muy significativas en lo que tiene que ver con la identificación de la magnitud de las lesiones al Estado y al interés
social y, lo que es más grave, a la salud y a la seguridad de la ciudadanía en el caso de ese hospital. Los exámenes arrojaron 7 indicios de responsabilidad penal. Indicios que tienen que ver con no solamente con las últimas adquisiciones en emergencia, tienen que ver con procesos anteriores, mantenimiento preventivo del hospital, adquisiciones en las unidades de traumatología, insumos de enfermería, adquisición de bienes, servicios, medicamentos e insumos. Muchos de estos productos se encontraban en estado de no utilización o simplemente eran productos cuyas cantidades fueron carentes de toda planificación y cuyos procesos de compra violaron disposiciones legales expresas. Añádele a esto el mantenimiento, el examen que hicimos a la adquisición y mantenimiento de ventiladores mecánicos que se encontraban en situación de desuso y descuido en momentos críticos de esta unidad hospitalaria. Creo que esta intervención, que no es la única, hay intervenciones en el Hospital de los Ceibos y del Guasmo, en el caso de Guayaquil. En esos casos también hay 5 exámenes con indicios de responsabilidad penal, ligados a las adquisiciones, por ejemplo, de bolsas de cadáveres, mascarillas o insumos médicos. Yo quisiera aquí, de manera general, demarcar 2 momentos en la intervención de control, el que tiene que ver con los antecedentes a la pandemia en el sistema de salud y los emergentes en el contexto de la pandemia. Los exámenes de auditoría previos a la pandemia señalaron ya y de manera alarmante que el sistema de salud pública del país había sido seriamente vulnerado, que había sido dañado en su integridad, en su capacidad, en su infraestructura, en las condiciones de ejercicio técnico y profesional del cuidado de salubridad en el país. Este es un tema que se viene acumulando, no solamente por denuncias ciudadanas que han sido múltiples, sino por intervenciones del propio organismo de control que identificó ya un proceso que en los 10 años nefastos fueron degradando la capacidad de respuesta del sistema de salud. Evidentemente, cuando se tensionan las demandas sociales de salubridad, en un momento en el cual el país atraviesa una pandemia de la magnitud que estamos atravesando, las fracturas del sistema de salud, la crisis del sistema de salud, que era anterior a la pandemia, se ponen en una evidencia cruel frente a las necesidades de proteger a la ciudadanía. La Contraloría ha intervenido en los 2 momentos. En el primero señalando lesiones y advirtiendo la magnitud del daño que se había irrogado al sistema de salud. Y en la segunda parte, cuando debemos intervenir ya de manera emergente en medio de la pandemia, enfrentando lo que han constituido verdaderos crímenes y despropósitos absolutos en el manejo irresponsable y dispendioso, y además en el latrocinio que se ha hecho de recursos del Estado, en circunstancias en donde estos debieron ser fielmente cuidados. Sin duda. Responder a la situación. Sin duda. Realmente, si en cualquier momento una situación de corrupción resulta absolutamente reprochable, mucho más grave cuando el Ecuador afronta una pandemia y un problema de salubridad que afecta a toda la población. Muy bien, muchas veces la ciudadanía no logra entender hasta dónde avanza la actividad del control, hasta dónde llega el control de la Contraloría General del Estado. La gente está cansada de la impunidad y muchas veces no logra establecer las fronteras del trabajo del organismo de control que tiene como deber primario el control del buen manejo de los fondos públicos y la justicia, que tiene otro tipo de roles como también la Fiscalía. Yo te pediría, Pablo, que tú de una manera resumida le digas exactamente cuál es la tarea específica de la Contraloría General del Estado. Creo que las circunstancias que ha atravesado el país en lo que tiene que ver con las graves lesiones al interés público han puesto por primera ocasión quizá en evidencia ante toda la ciudadanía la importancia que tiene el control público y la fiscalización ordenada,
responsable y con consecuencias legales. Es evidente que en el país se infringieron graves lesiones al interés del Estado, de la sociedad. De la sociedad primero, porque el Estado es un administrador. El momento en el cual el Estado, el ejercicio de la capacidad de gobierno sobre los recursos, en lugar de estar al servicio del interés social, se convierte en un espacio para el aprovechamiento, inclusive corrupto, de esos recursos, evidentemente la ciudadanía comprende que el Estado se ha distanciado de sus intereses, se ha distanciado de cuidar sus demandas, sus recursos. Yo creo que en esto juegan un papel muy importante distintas instancias en el país. Una primera es el control público. Es solamente una democracia con controles puede ser una democracia transparente. No puede haber una persecución de la corrupción ni una transparentación si esto no se institucionaliza. Y el primer nivel de institucionalización es el que ejerce precisamente la Contraloría como órgano técnico responsable de conducir el sistema de control público en el país, que tiene dos niveles. El control que las propias autoridades deben hacer en las entidades que dirigen, un control interno, del control que la Contraloría ejerce como control externo, como control autónomo frente a la gestión de funcionarios que manejan recursos públicos. La Constitución obliga, en primer lugar, a las autoridades que administran distintas instituciones del Estado a mantener sistemas de control interno por su propia responsabilidad y recaudo institucional. Frente a esto, la Contraloría que rige ese sistema tiene su propia metodología de actuación mediante exámenes especiales que van a establecer el cumplimiento o no de normativa y el cumplimiento o no de procedimientos administrativos para disponer de recursos públicos. ¿Cómo no? Y de ahí vienen también responsabilidades de orden civil, administrativo o penal. Yo tengo la certeza de que a través de la Asamblea de Montecristi se demolió determinados niveles de controles institucionales y se le quitó a la Contraloría General del Estado la capacidad de control previo a la contratación pública. ¿Crees tú que este es uno de los elementos que debilitó definitivamente esa capacidad de controlar y que permitió abrir puertas hacia la corrupción? Sin lugar a dudas, porque el control público tiene que ser un control integral. Tiene dos componentes. El control previo, que es un control preventivo, y el control posterior, que tiene en cambio una función de identificar irregularidades y tiene también una capacidad sancionatoria, como tú has mencionado, es lo que tiene que ver con sanciones en el campo civil y administrativo y la generación de indicios de responsabilidad penal para procesos legales posteriores. Estos dos momentos del control, el control previo y el control posterior, no podían separarse, no podían escindirse, porque se creaba lo que se creó en el país, una situación de laxitud legal y administrativa que licencia conductas que solo pueden ser finalmente primero conocidas, investigadas y juzgadas a posteriori, creando una percepción de que el control es innecesario. Yo aquí quiero hacer una precisión porque he escuchado algunas percepciones equívocas que pueden generar un estigma y un estereotipo que valora de manera injusta y equívoca el trabajo de la Contraloría. No es que la Contraloría llega post-mortem, como muchas veces fácilmente se dice. La Contraloría llega en los tiempos que la ley le permite y le obliga. Por supuesto. Es decir, llega en el momento en el cual los procesos de contratación son auditables. Cuando no existen procesos de contratación, no habría nada que auditar. Por esto creo que es muy ligera esa forma de plantear las cosas. Pero lo que tú planteas, que es diferente, yo lo recojo con total acuerdo. Es indispensable que en el país se restablezca el segundo nivel del control, el control preventivo, que fue mutilado, que fue retirado a la Contraloría, y al hacerlo
se dejó no solamente a la Contraloría, con serias restricciones para intervenir con antelación, sino que también se dejó a los administradores, a los propios funcionarios públicos, en una situación en donde el recaudo legal que suponía un informe previo de la Contraloría y de la Procuraduría ya no existe. En esas circunstancias, quien tiene disposición a actuar conforme a la ley, los principios y la ética, lo hará, y quien no, buscará el resquicio para evadir, al no existir un control previo, evadir procedimientos, aunque este tipo de evasión procedimental llegue a ser determinado por la Contraloría. ¿Cómo restaurar en beneficio del control, cómo restaurar este principio del control previo? Yo creo que esto tiene que ver con varias reformas legales vinculadas. Una, precisamente con esta, que tiene que ver con devolver a la ley orgánica del control público en el país esta capacidad. Pero eso está también vinculado a otros cuerpos normativos que deben también ser revisados, entre ellos toda la normativa que tiene que ver con la contratación pública. Ahí hay algunos elementos que hay que señalar. Es evidente que el país necesita tener una memoria de incumplimientos para que no se repitan esos incumplimientos. Hay que restablecer el registro de contratistas incumplidos para evitar lo que sucede hoy, que contratistas que tienen ya antecedentes reiteran en irregularidades al no haber tenido limitación ni obstáculo para volver a contratar con el Estado. Yo tengo la certeza de que definitivamente primó una política para lograr abrir amplias avenidas en función de facilitar la impunidad. Y tenemos que restaurar todo esto. Yo no sé si el Contralor General del Estado, sobre la base de la propuesta del proyecto de la creación de un moderno Tribunal de Cuentas, también ahí ya se establecen este tipo de medidas que permitan que la Contraloría General del Estado, convertida en un Tribunal de Cuentas, tenga todas estas herramientas para el ejercicio oportuno de sus tareas. Y yo quiero mencionar, entre otras obligaciones contractuales que deberían restablecerse, hay una que es fundamental y que yo la planteo como resultado de los exámenes de Contraloría. Hay un elemento que se repite de manera recurrente. Empresas cuyo objeto original no corresponde al contrato que se les entrega. Tiene que haber una normativa por la cual la contratación debe hacerse exclusivamente con empresas que tengan un historial. Hay que restablecer un registro del historial empresarial que garantice que esas empresas efectivamente están en el área de los contratos. Segundo, tiene que establecerse un cruce de información riguroso con el SRI en relación tanto al objeto de actividad de las empresas como el cumplimiento de sus responsabilidades. Por otro lado, en lo que tiene que ver con el control público, y esto es parte, deberá ser parte de un tribunal de cuentas como una forma más avanzada de control en el país, es necesario en los procesos de control establecer un mecanismo de caución cuando el órgano de control determina ya indicios de irregularidades en el propio proceso de investigación. Cuando la Contraloría avanza en un examen de auditoría que va a devenir en responsabilidades administrativas, civiles o penales, es muy importante establecer un mecanismo de aseguramiento de recursos. Los funcionarios que se encuentran incursos en una investigación donde hay indicios ya de irregularidad deben ser requeridos con una caución de recursos que cubran los recursos que son analizados en sede administrativa o en sede penal inclusive. Esto es muy importante porque muchas veces la Contraloría General del Estado llega a establecer no solamente indicios de responsabilidad penal, sino también establece la existencia de glosas, pero estas no se llegan a ejecutar porque existen un sinnúmero de posibilidades que la ley franquea a la persona que está ese momento vigilada y auditada
para que ésta pueda defenderse. Pero esto finalmente determina un problema grave para el Estado, de tal manera que este principio de caución tiene muchísima importancia. Y hay otro principio también que habrá que regularlo y establecerlo en la normativa, que es el principio al cual tú te acabas de referir, de ejecución de la sanción. Evidentemente la ciudadanía reclama, y con razón, que la ejecución de las sanciones se dilata y en muchas ocasiones incluso se diluye. Es que tiene que existir una normativa que establezca la obligatoriedad de ejecución de las sanciones de Contraloría, independientemente de que en procesos posteriores, tanto administrativos como civiles o penales, pueda reclamarse respecto de esta sanción. Por ejemplo, es fundamental que una sanción de destitución de la Contraloría tenga ejecución inmediata, porque caso contrario es una sanción que queda sin ninguna capacidad de ejercicio. Es una facultad que tiene el Contralor, cuyo ejercicio se obstaculiza el momento en el cual existen instancias de intermediación previas a la ejecución de esa sanción. Es así, hay una maraña jurídica que entorpece en definitiva la ejecución de este tipo de medidas. Pero yo quiero recordar que precisamente fue el Contralor Pablo Celi el que estableció una medida de ese orden de destitución en la persona del que fuera, antes de vicepresidente de la República, ministro de sectores estratégicos. Me refiero a Glass Espinel. Y también estableció un camino similar en el caso de un ex director general o presidente del IES de apellido Espinosa. ¿Es verdad o no, Pablo? Y son dos destituciones de algunas otras. El mecanismo de la destitución que la ley le otorga al Contralor no venía siendo usado en el país. Nos habíamos olvidado de esa facultad del Contralor. Y es una de las facultades más importantes porque tiene efecto inmediato y tiene además un efecto muy importante en la medida en que impide que el funcionario sancionado ejerza cargo público por 2 años. Por esto insisto en que, entre otras capacidades sancionatorias de la Contraloría, esta tiene que tener todos los recaudos legales para la ejecución inmediata, de tal manera de que no pueda existir acciones que debiliten las consecuencias de esta decisión. Pero también respecto de las otras, también respecto de recursos que se presentan para bloquear glosas de la Contraloría, que vuelven incobrables esas glosas en el tiempo. Aquí hay personajes que se solazan diciendo que no les importa que la Contraloría les ponga glosas, que ya este Contralor no estará y esas glosas aún no se habrán cobrado. Ese nivel de cinismo con el cual muchas personas que han causado lesiones del Estado se expresan, se debe precisamente a que existe una laxitud en la normativa legal. Sin duda, Contralor, sin duda. Llamar reformas en ese campo para que pueda existir efectivamente una capacidad no solamente sancionatoria, sino una capacidad recuperatoria de valores, que es lo que queremos todos los ciudadanos. ¿Cómo no? Yo quiero, al terminar esta primera entrevista del programa Poder Ciudadano, expresarle al Contralor General del Estado, Pablo Celi, el apoyo de la ciudadanía que advierte una tarea y una lucha constante, seria, responsable, en contra de la corrupción y buscando el buen manejo de los fondos públicos. Para cerrar, quiero pedirte, Pablo, que nos des algún tipo de primicia. ¿Cómo está el control, cómo está la auditoría de los sistemas de contratación de deuda pública? Bueno, en primer lugar, te agradezco la expresión ciudadana y simple y llanamente yo cumplo mi tarea como un ciudadano más. En este caso, soy uno más del ejército de indignados que tiene este país, con una particularidad, que debo ejercer
mi responsabilidad con un criterio técnico y jurídico, aunque como ciudadano comparta profundamente la indignación frente a la situación de debilitamiento moral al cual se empujó a la función pública en el país. El tema de la deuda es un tema fundamental en la medida en que son recursos que comprometen la perspectiva estratégica del desarrollo. Por esto, el examen de la deuda fue uno de los primeros que yo decidí cuando asumí la función de Contralor, en función de establecer un proceso de recuperación de la claridad normativa y procedimental frente al manejo del endeudamiento externo. Y ahí se adoptaron decisiones muy importantes. En primer lugar, la necesidad de que esté registrada de manera transparente la totalidad de la deuda externa e interna del país, que dejemos atrás todos los recursos tramposos y todos los subterfugios con los cuales el gobierno de Correa encubrió el nivel de endeudamiento que ahora advertimos dejó lesiones enormes para el futuro del país, hipotecó al país. Eso no se advertía en su tiempo cuando se ocultaron las cifras del endeudamiento. Esta es la primera conclusión muy importante respecto de este tema. Y la segunda, que los procesos de endeudamiento, para poder hacerse en términos legales y sobre la base de una planificación financiera, deben ser ejecutadas por el Ministerio de Finanzas y no por entidades a quienes se les atribuye ad hoc la capacidad de ser agentes financieros, como el caso de Petroecuador. Petroecuador no puede ser un agente financiero. El informe de Contraloría señaló con mucha claridad que a través de Petroecuador se habían disfrazado créditos como si fuesen operaciones correspondientes a las atribuciones de esa entidad. Esto no puede repetirse en la historia financiera del país. Son dos aspectos muy importantes. Quizá hay terceros aspectos también que tienen que ver con la forma, cómo se manejan la deuda interna y su relación con la deuda general del Estado. Yo creo que necesitaríamos de un programa exclusivo para la revisión de un tema tan delicado y tan complejo como el que nos ha traído en la última parte de esta entrevista el Contralor General del Estado, a quien agradezco por la gentileza de darnos su tiempo y sus comentarios y explicaciones frente a la tarea difícil que viene cumpliendo. Patricio, muchas gracias y siempre abierto a comparecer, a resolver las opiniones, inquietudes que a través tuyo la ciudadanía ponga a la Contraloría General del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias. Televidentes amigos, nos volvemos a encontrar en 8 días con un nuevo capítulo de la historia del Ecuador y con entrevistados que nos permitan trasladar una serie de temas de interés de la ciudadanía. Una buena noche. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Poder Ciudadano, una ventana construida desde la visión plural ciudadana para la expresión de sus anhelos, demandas y aspiraciones, con la conducción del doctor Patricio Gijón. Poder Ciudadano.